Que Dios los siga bendiciendo a todos muy ricamente. Esta semana estuve trabajando bastante en algo que siempre quise en algún momento grabar y es que voy a grabar un montón de himnos que ya tengo medios preparados, algunos con cambiado de estilo, otros medios bluesero, otros medios en ritmo de jazz, y hice algunos cambios y estaba preparando ahí para grabar algunos himnos, meditando también en la letra de algunos, y cómo vi algunas cosas, cómo Dios iluminó a gente mucho antes que nosotros, y cómo también en la letra de los himnos notamos que algunos no entendieron por completo la obra que Jesús hizo allí en la cruz. Yo había dos himnos que los iba a grabar seguidos. Una es: todas las promesas del Señor Jesús son apoyos poderosos de mi fe, dice el himno. Y es: ¿nuestra fe o es la fe don de Dios? ¿Cuál fe es? Pero había un himno que, como era medio para tocarlo con un acordeón, era un himno medio en forma de marcha, dije, no, este lo vamos a sacar porque no es un himno que me guste mucho por el estilo, como está tocado, medio sencillo y no hay mucha reforma para hacerle musicalmente hablando. Y dice: has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Jesús vertió allí en la cruz. Toda mancha lavó en mi corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. Y el coro del himno dice: eres limpio, eres limpio, eres limpio en la sangre eficaz. Todos mis pecados Él ya ha limpiado. Eres limpio en la sangre eficaz. Y a veces pareciendo que un himno que era muy sencillo, que no tenía muchos arreglos musicales para poderle hacer, ese himno, saber que es un himno que está basado bíblicamente, más allá del otro que tenía unos lindos arreglos musicales que nosotros le podíamos hacer. Y hoy el título del mensaje es el amor de toda madre. Aquí en Uruguay, el día de mañana se festeja el Día de las Madres. Y lo bueno es también traerle un mensaje para las madres. Y me gustaría que me acompañen allí en una lectura en Jueces, capítulo 2. Allí Jueces, capítulo 2. Y dice así: y el pueblo, Jueces 2, versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevinieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Grandes obras que habían visto. Y yo meditaba en esto. Esta semana anduve bastante en la ruta manejando y meditaba sobre estas cosas diciendo, pensar que de chico yo vi y fui partícipe de ver cómo hicimos la edificación del templo de Colonia. Los que vinieron después de mí no vieron esa obra que nosotros hicimos acá. Piensan que es algo que ya estaba. Pero esto era un terreno. Acá no había nada. Absolutamente nada. Y esto fue una obra que se hizo desde cero. Desde cero se comenzó cuando yo fui antes de la hormigonera. Tuve la suerte de saber lo que es hacer mezcla a pala porque no había hormigoneras en ese momento. Ya no. Después, un tiempo más adelante, empezó a evolucionar y empezaron a aparecer las hormigoneras domésticas, pero supe hacer
la mezcla con la pala. Y muchas veces nos pasa algo similar. Damos por sentado cosas que son naturales. Sí, tenemos casa, pero alguien la hizo. Tenemos la iglesia, pero alguien la construyó. Y yo de chico recuerdo de acompañar a mi padre siempre a unas campañas que se hacían en el cerro de Montevideo. Íbamos allí al cerro, yo era el que llevaba el equipamiento, teníamos un parlantecito, un tecladito Yamaha chiquito, portátil, y llevábamos para hacer las grabaciones en la radio un radio casetero JVC plateado, época del 80, radio casetero JVC, año 1980, y nosotros grabábamos ahí en una cosa que se llama cassette. Apretábamos dos botoncitos, uno rojo y uno plateado, y grabábamos para las audiciones de radio. Y yo, cuando algunas veces me han preguntado en algunos lugares, yo soy testigo, como dice aquí, habla de Josué, dice, había visto todo el tiempo Josué y todo el tiempo a los ancianos sobrevivientes de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que había hecho Jehová. Todas esas grandes obras. Y Jehová hizo grandes obras. Yo recuerdo de haber visto muchas grandes obras hechas. Muchas, no algunas. En el transcurso que yo tengo de la vida y de transcurrir en la iglesia, he visto muchas sanidades, inclusive la mía. Pero he visto muchas. Ha pasado muchos años. Yo desde que soy chico tengo mucha memoria con los números y memorizo las fechas y las tengo puntualmente grabadas, años exactos, que me acuerdo y a veces me acuesto a dormir y me viene como esa imagen de, ¿te acordás de aquel lugar? ¿Te acordás de aquella campaña? Y yo me acuerdo de cosas cuando era chico que las tengo muy bien memorizadas. Pero acá Josué encomienda que nosotros también, el pastor hoy justamente cuando llegábamos hablaba de eso, de delegarle responsabilidad a las generaciones que nos siguen. Porque dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, pero luego se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que Jehová había hecho por Israel. Entonces lo bueno es que nosotros deleguemos. Yo en un momento, mi papá siempre era el que tocaba el piano en la iglesia o el sintetizador, y en un momento me delegaron de que yo era el que pasé a tocar el piano y el sintetizador. Antes yo acompañaba a mi papá simplemente a llevar las cosas. Después acompañé a mi padre por muchos años, siendo el que tocaba el piano y él cantaba. Después me tocó tocar el piano y cantar yo solo. Pero pasó ese tiempo. Y lo bueno es pasar ese legado de responsabilidad de que no solo vengamos a sentarnos en el banco de la iglesia, sino que nosotros actuemos en la iglesia. Que nosotros seamos partícipes de esas cosas aquí en el templo. Y es muy bueno eso para que después nosotros podamos dar otro legado, porque nuestra comisión es enseñarle a los demás. Pero qué bueno es enseñarle también a nuestras mismas personas que nos rodean. Y yo recuerdo allí, por ejemplo, de un médico cirujano que me decía, no, bueno, yo no creo mucho en Dios. Y un día me dio por hacerle una pregunta porque lo conozco por la música. Y le digo, cuando vos tenés el corazón que está latiendo de una persona en la mano, ¿no te da curiosidad, por más clínicamente que conozcas sobre el tema? ¿No te da curiosidad saber que hay un Dios todopoderoso que eso lo diseñó de una manera que lo están aún todavía estudiando?
porque hoy le llaman cáncer, pero mi abuela, yo recuerdo que había gente que moría en Valdense, cuando yo era chico, estamos hablando en el año 85, 86, me acuerdo de ir a la casa de mi abuela, y había gente que se moría de repentina. De repentina no era una enfermedad, pero algo que mi abuela siempre decía, y se murió de repentina, como ahora dicen, se murió de cáncer, y bueno, creo que tenía esto, pero con total certeza no saben. Yo recuerdo que cuando yo fui al médico por un problema que era bastante complicado, yo me leí a ese mismo cirujano y le digo, tengo este problema, y el cirujano me miró como diciendo, la verdad que no tengo ni idea, después de haber intervenido a miles de pacientes, díchome por él. Entonces, cuando vemos que el conocimiento del hombre es tan limitado, que no llega muy adelante, parece que conocen, pero nosotros, hoy quería hablar acerca de las madres, y nosotros vemos que Dios tiene hijos, pero Dios no tiene nietos. Porque el abuelo como que siempre consiente un poco más que el padre lo que hacen sus nietos. Pero el Señor quiere que nosotros nos volvamos a Él, que tengamos un encuentro con Él. Por eso tenemos que cada uno formar parte de ese cuerpo con un versículo bíblico, con una lectura, con una oración, con una canción, con lo que Dios le haya dado o regalado como talento, porque el Señor quiere tener intimidad personal con cada uno. No es porque el abuelo hizo tal cosa o el tío hizo tal otra. Y yo le voy a dar hoy le voy a hacer una historia que está allí en la Biblia, se la voy a hacer parafraseada para que usted lo medite cuando llegue a su casa y piense en eso esta semana, que el Señor quiere tener un encuentro personal con cada uno. Esta semana me tocó hablar con una persona que leyó un versículo que tenía el camión, uno de los camiones que yo andaba, y me dice, yo no creo en nada. Entonces digo, lo mal que haces de no creer, porque hay un Dios que hizo todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Todas, no algunas. Entonces dice, bueno, pero mira, dice, yo creo que yo soy descendiente del mono. Qué bien, digo yo, ¿crees que sos descendiente del mono? Así que estás creyendo en algo, que sos descendiente del mono. Y yo te hago una pregunta. ¿Y el mono quién lo hizo? No supo responderme. ¿Qué responderme? Me acuerdo que allí había una entrevista que yo le habían hecho a Jimmy Swaggart, traducida lógicamente. Me acuerdo después que lo trataron de tirarle tierra por un problema que él había tenido. Después de haber sido por años, yo me acuerdo de chico mirarlo en un televisor blanco y negro, cómo tocaba inspiradamente el piano y cantaba. Y bueno, como todos, porque ninguno está libre de meter la pata, metió la pata, pero se arrepintió, que es lo más importante de todo, y después lo entrevistan un grupo de personas, entre ellos un gran filósofo. Entonces le preguntan, dice, mira, dice, yo con un grupo de amigos, dice que son ingenieros, ya nosotros sabemos de dónde venimos, dice. Si nosotros, dice, agarramos tierra, dice, podemos, explicándole técnicamente cómo podemos nosotros hacer al ser humano. Y él le hizo la misma pregunta que yo le hice al hombre este del mono. Bueno,
conseguite tu tierra, no tierra del piso, conseguite tu propia tierra y ahí vas a lograrlo. También se quedó sin respuesta. Porque lo importante, la palabra nos enseña, está en todo momento preparado para hablar de la esperanza que hay en ustedes. Con las personas que nos toquen, hay gente que nos tocan con mucho conocimiento, y a mí me gusta cuando hablamos de algún tema, saber que estamos hablando de un tema y saber decir que uno tiene un conocimiento. Esta semana me tocó hablar con una persona que conoce mucho, y esa persona me dice, bueno, porque en este negocio hay varios bemoles. Hay veces, digo yo, que el bemol es afectado por una pieza que se llama B cuadro y el efecto del bemol queda anulado. Y la persona, que tiene muchísimo conocimiento, no conocía del B cuadro. Entonces hay muchas cosas que por más conocimientos que se tengan, hay que realmente estar bien interiorizado en lo que uno habla para poder hablar con toda propiedad, porque nosotros servimos a un Dios todopoderoso. Y muchas veces en la iglesia yo he visto los que están más alejados de Dios son los que menos conocen, los que más conocen. Las personas que más conocen, más lean la Biblia, más están ahí, pareciera como que es una obra de literatura. Leen de Dios, pero no lo conocen. No tienen un encuentro con Él. Recuerdo de chico de ir a un montón de lugares, personas que se pasaban abajo de un sauce leyendo la Biblia, se pasaban, pero cuando tenían el más mínimo problema, no le creían a Dios. Recuerdo de un chiste que se lo escuché a Marcos Witt. Dice que había un chiste, pero algo verídico, que sucedió en el norte de México. Dice que había un bar de una persona. Ese bar, de la persona que lo tenía, estaba al lado de una iglesia. Entonces, dice que los de la iglesia oraban para que ese bar se cerrara. Y oraban, dice, con mucho entusiasmo para que ese bar se cerrara. Pero resulta que una noche un rayo cayó sobre ese bar y el bar se prendió fuego. ¿Qué hizo el dueño del bar? Fue a demandar ante la justicia a los de la iglesia que habían orado para que ese bar se terminara. Porque él escuchaba las oraciones. Y resulta que es citado el pastor de la iglesia, el pastor va al juzgado y dice, bueno, este señor presenta una demanda ante usted porque usted oró por ese bar para que ese bar se terminara. Y le terminó cayendo un rayo y prendiendo fuego. Dice, bueno, pero yo oraba nomás. No pensé que iba a suceder. Y resulta que ese juez dice, me encuentro en una encrucijada que nunca supe cómo poderla resolver. Veo a un ateo que cree en el poder de Dios y a un religioso que no cree en lo que ora. Y muchas veces esa religión que no creemos en lo que estamos orando. Le estamos pidiendo a un Padre amoroso que ha sido bueno con nosotros, pero muchos están preocupados en la letra, en decir si el pelo va acá o va acá o va acá o va más arriba o más abajo, de qué altura va la pollera, de qué manera tenemos que ir vestidos, cuántos kilómetros podemos hacer en el día de reposo. Están preocupados en la letra, pero se pierden en el contenido. Y leen la letra, pero en esa misma letra no creen. En esa misma letra no creen, como dice la canción, has hallado en Cristo plena salvación por la sangre de Cristo eficaz. Dice, toda mancha lava en tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. La sangre eficaz es la que limpia todo. No es por nosotros, ni por nuestros méritos.
Vemos allí Israel, que es bien dirigida, después pasa por la época de Josué, pero después pasan 400 años. 400 años que no vienen de calamidad, vienen de fracaso total. Son de fracaso, dice en Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía, porque no tenían una guía de cómo seguir. Entonces mi pregunta era esta: ¿cómo va a seguir el cuerpo de Cristo el día que no estemos? Si no hay un guía, no hay un líder que sepamos que ese líder va a seguir adelante. Por eso es bueno encomendarle a cada uno una tarea de hacer. Y allí, llegando al tema de las madres, hay una historia en Reyes 3, hay una historia que dice que había dos mujeres. Esas dos mujeres tuvieron dos hijos. Una lo tuvo primero y la otra los tuvo a los 3 meses, tuvo el otro hijo. Resulta en esa historia que se relata que dice que durmiendo una de las madres asfixió al otro hijo y lo mató. Cuando se dio cuenta que su hijo estaba muerto, le hizo un canje, se lo cambió a la otra que estaba durmiendo cerca de ella, se lo cambió, hizo un canje de los hijos. Pero la otra se dio cuenta que el que estaba muerto no era su hijo era el otro. Y bueno, estuvieron discutiendo sobre eso y bueno, como no se pusieron de acuerdo, allí estaba Salomón, que iba a descubrir cuál era la verdad sobre esto. Entonces fueron allí ante Salomón y el Salomón les preguntó, ellas le contaron lo que había sucedido y bueno, las dos querían ser las madres de ese hijo que quedaba vivo, que era de una. Y bueno, no se ponían de acuerdo, entonces Salomón toma una decisión muy sabia, dice, vamos a hacer algo sencillo. Llamó a uno de los que trabajaban con él y le pidió, tráiganme una espada, que vamos a partir al hijo al medio y le damos la mitad a cada uno. Eso está en Reyes, lo pueden leer. Le da la mitad para cada uno y ya está. Enseguida dice que conmovida hasta sus entrañas, dice la Escritura, la verdadera madre del hijo le dijo, porque quería conservar la vida de su hijo, que se lo quedara la otra. Dice que se lo quede ella, es de ella, aunque realmente era su hijo verdadero, porque no querían que mataran a su hijo. Y la otra argumentó algo que no tenía nada que ver. Entonces Salomón ahí se da cuenta y dice, este es su verdadera madre, désenlo a ella. Y muchas veces el Señor nos prueba en muchas cosas, aunque sabemos que somos hijos escogidos, sabemos que tenemos esas pruebas, pero el Señor es quien dictamina como juez. Y como las madres tienen con sus hijos una defensa interminable por defender a sus hijos, porque acá vemos en una situación límite que al hijo lo iban a partir al medio con una espada, dijeron, no, prefiero que lo tenga la otra, pero que mi hijo siga viviendo. Y hay que recordar una lectura aquí que se las voy a hacer en Deuteronomios, algo muy importante. Yo se los voy a leer, no lo precisan buscar, Deuteronomio 6 dice, recuerden siempre estas palabras que les doy hoy. Enseñen a sus hijos y hablen sobre ellos cuando estén en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escribes y átale en su brazo como recordatorio y lleva una cinta enfrente. Escribe en las puertas de tu casa
y en las entradas de la ciudad. Cuando algún día sus hijos les pregunten, ¿qué significan todas estas cosas que has puesto? Dice, el Señor, nuestro Dios, nos ha ordenado. Ustedes le responderán, nosotros éramos esclavos en Egipto y el Señor nos sacó de allí con gran poder. Nosotros vimos los grandes y terribles prodigios y señales que el Señor hizo. Y nosotros, que somos testigos de grandes señales, como cuando se hizo el templo, yo soy testigo. Recuerdo, y de hecho hay algunas fotos, cuando hicimos este templo. También soy testigo de tremendas campañas, como soy también testigo de tremendas cosas que vi en la iglesia que no eran buenas. Y fuimos aprendiendo de todas esas cosas y fuimos evolucionando para poder dar un mensaje de una salvación completa que es en la sangre eficaz. En esa sangre que Jesús allí vertió en el Calvario, ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. En esa sangre eficaz. No cantar como se cantaba el otro himno, todas las promesas del Señor Jesús son apoyos poderosos de mi fe, nuestra fe. No, la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios y nosotros hemos hallado, como dice esa canción, plena salvación en la sangre eficaz. Y tenemos que honrar esa sangre eficaz y tenemos que cantar cuando venimos aquí, como les hice en la lectura de recién, cuando estemos en cualquier